Bienvenidos. La valiente magistrada Estela Conto, del Consejo de Estado, de la sección tercera, ha venido liderando desde el Consejo de Estado y en una tarea institucional también del Consejo de Estado, toda una causa para reaccionar contra la impunidad en la violencia sexual contra los niños y las niñas. A mí me da mucho gusto tenerla nuevamente en nuestro programa y decirle bienvenida, doctora Estela. Muchas gracias, Juan. En realidad sí ha sido una causa muy importante que se ha liderado desde la justicia contenciosa. Muchos de nuestros televidentes se preguntarán por qué terminó el Consejo de Estado, que es el máximo órgano de la jurisdicción contenciosa en Colombia, una de nuestras altas cortes, involucrado en este tema. Porque nosotros somos los jueces de la responsabilidad del Estado y eso nos ha llevado a conocer de cerca la problemática de la impunidad. Encontramos pues las personas indicadas que vinculadas a los procesos, privadas de la libertad, investigadas, aquellas en que se las vincula por medio de la policía y por medio de los organismos de control, la fiscalía, y no logran ser condenadas, pues tienen la posibilidad de obtener una indemnización de parte del Estado. Y eso nos ha llevado a conocer de cerca la situación de la impunidad tan alta que hay en la violencia sexual. Que es muy dramático, aparte de lo atroz, de lo horrible, de lo ruin, de lo criminal que es la violencia sexual contra los niños. Entonces el Estado colombiano ha indemnizado depredadores sexuales a los que no pudo condenar. Claro, lo que sucede es que cuando se presenta ya la situación, la solicitud de indemnización frente a una libertad cuya presunción de inocencia no se pudo desvirtuar, pues desde el punto de vista ya de los compromisos internacionales de Colombia y del mismo artículo 90 constitucional, la primera reacción sería hay que indemnizar. Lo que pasa es que ya el Consejo de Estado, la sección tercera, ha estudiado mucho el punto y hemos tratado de mirar unas otras alternativas para que en razón de la culpa civil, el dolo civil de la víctima, porque no somos jueces penales, no se indemnice. Pero eso nos ha llevado muy de cerca a la problemática del proceso, al manejo de la víctima. Tenemos casos también de víctimas que piden indemnización, pero eso ya es en un menor grado y eso lo hace reflexionar, o sea, víctimas, la víctima, o sea, ejemplo, las personas violadas. Cuando su victimario ha sido un maestro o un funcionario público o una persona vinculada con una institución. Claro, pero entonces Estado. El que pide la indemnización es la persona sindicada, o sea, el funcionario, el maestro, porque debido a la aplicación del proceso penal es que la justicia penal no maneja las asimetrías de poder. Claro. Entonces allí la víctima es revictimizada. Claro. Porque lo que primero hace el funcionario, ya fiscalía o juez, es entrar a investigar la conducta de la víctima, porque con los parámetros, los imaginarios colectivos, lo primero que se analiza es si esa mujer, porque en las mujeres también la impunidad es muy alta, y si esa niña y los padres de esa niña cumplieron unos parámetros que se ha fijado la sociedad de persona honesta, y esos parámetros se rompen muy fácilmente con el vestido, con cómo caminaba la persona por ese sitio. Que es en realidad una infamia, ¿no? Claro, entonces, como si un vestido, cualquiera que sea su característica, autorizara a un agresor sexual, como si la manera de caminar le diera la licencia a un agresor sexual, como si se pudiera encontrar alguna justificación en una agresión sexual por el vestido de la caminada. Claro, y es posible que el proceso, la sentencia no presente exactamente eso, pero uno ve en realidad el manejo judicial dirigido no a sancionar o a analizar la conducta del victimario, sino a justificarlo frente a la situación de la víctima. Doctora Estela,
¿Cómo se puede desde el Consejo de Estado avanzar en esta lucha? ¿Por qué es importante que el Consejo de Estado asuma institucionalmente, como lo ha hecho, esta causa? ¿Y por qué debe seguir en esta causa? Usted ha estado ya casi todo su periodo como magistrada y esto debe seguir en el Consejo de Estado. Y sí, y va a seguir. En realidad esto no es una lucha personal, esto es una lucha institucional. En el Consejo de Estado existe un convencimiento de la problemática y de la necesidad de trabajarla. Mire, nosotros, el Consejo de Estado organizó en noviembre del año pasado, el 2017, con ocasión del Día de la no Violencia contra la Mujer, un evento nacional para hacer un diagnóstico, y ahí escuchamos a todas las autoridades administrativas, Fiscalía, Procuraduría, Policía, ICBF, organizaciones no gubernamentales, y todos participan del problema, todos conocen el problema, no hay una organización, no hay una articulación institucional, las estadísticas son disímiles, Medicina Legal presenta unas estadísticas, Policía presenta, pero no hay un trabajo integrado ni frente a la víctima ni frente al proceso. Y lo que se advierte, el diagnóstico pues está ahí claro, lo que se advierte es que lo único que se ha trabajado en Colombia es la judicialización del problema con un incremento de las penas, sin hacer un estudio de una política criminal que a usted le demuestra que si usted incrementa las penas en una impunidad tan clara, lo que consigue es incrementar la impunidad. Si en un entorno como el que tenemos de impunidad se plantea la discusión, por ejemplo, sobre cadena perpetua, ¿usted considera que no le haría bien a la lucha contra la violencia sexual? No, definitivamente no. Definitivamente el problema hay que manejarlo de otro. Este no es un problema jurídico solamente, o sea, el jurídico es un ropaje, este es un problema humano. Entonces, mire, lo que ha hecho el Consejo de Estado inició el trabajo con el apoyo de varias organizaciones, está la Procuraduría, la Fiscalía apoyándonos, y tenemos importantes organizaciones, está Fundación Plan Colombia, que trabaja tanto por la niñez, porque es que el porcentaje de las niñas violadas en Colombia se ha incrementado notablemente. Las niñas, es dramático, ¿no? Es dramático eso, miren, niñas entre los 12 y los 17 años, un porcentaje de 45 violaciones diarias, con 98% de impunidad. Hay 45 violaciones diarias de niñas entre 12 y 17 años. Eso es, bueno, ¿y con qué porcentaje? Las violaciones son entre 40 y 50 diarias, y de esas un porcentaje casi del 90% son niñas, y el porcentaje más alto son las niñas entre los 12 y los 17 años, y la impunidad se acerca al 98%. Al 98%, o sea, la eficacia de la justicia es 2%. O sea, de cada 100 niñas violadas, 98 casos quedan en la impunidad. La Fiscalía ha tratado de hacer esfuerzos y revela unos esfuerzos, o sea, ha incrementado un poco, ha bajado un poco la impunidad, pero como ha incrementado el número de casos, entonces, además hay subregistro, porque hay muchos casos de esos que tampoco se... Claro, eso es de los casos que sabemos, pero claro, que sabemos porque alguien va a denunciar, pero uno de los efectos realmente desgarradores de la violencia intrafamiliar es que ni siquiera va a la denuncia por temor a mayores agresiones o por dependencia económica o por simple pánico. Sí, bueno, y una de las cosas que se está trabajando en ese tema es que el calificativo de violencia familiar ha sido complicado, o sea, esta es una violencia basada en género, y una de las manifestaciones es la violencia intrafamiliar, no es la única. Pero aunque sí en estos casos un porcentaje muy alto, la violencia contra los niños proviene del ámbito familiar, del ámbito cerca, padrastros, hermanos, y abuelos y padres y hermanos también. Doctora Estela, y en todos los estratos sociales, en todos. Este no es como algunos pretenden a veces reducir lo que es un problema en barrios marginales de las grandes ciudades. Aquí vemos hasta en muy encumbrados
hogares del estrato 6 casos de esta naturaleza. Y yo creo que la impunidad y la falta de denuncia podría ser más alta. Entonces, analizando lo que sucedió en ese evento, o sea, el diagnóstico, lo que hicimos, nos reunimos las entidades que estamos trabajando en ese tema, que como le decía son Plan, Profamilia, UNICEF. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, más diagnósticos no necesitamos, entonces miremos qué han hecho en otras partes. Y resulta que la mirada fue puesta en España. España en el 2004 aprobó una ley que es la Ley Orgánica de Violencia, en la cual trata de manejar el problema de una manera global. ¿Ley Orgánica de Violencia contra los niños? Contra la mujer. ¿Ley Orgánica de Violencia contra la mujer? Esa ley tiene ya 14 años. En este momento está planteando la Ley Orgánica de Violencia contra los niños. Entonces lo que hicimos fue organizar el evento, que tenemos 28 y 29 de junio, que el evento tiene dos propósitos. Uno, oír la experiencia española. 28 y 29 de junio en el Tequendama. En el Hotel Tequendama, en Bogotá, para dar un paso hacia adelante en la lucha contra esta impunidad atroz. Y es buen momento porque está empezando un gobierno, porque se deben formular unas políticas públicas intersectoriales, porque hay un aprestamiento en la sociedad para escuchar esto, sí. Pero la interrumpí. Por hacerle barra al evento la interrumpí porque me parece muy importante. En realidad, entonces, el evento tiene, en primer lugar, oír, pero seguir trabajando. O sea, el evento no es que vamos a oír y nos vamos no, vamos a seguir trabajando, vamos a organizar 4 equipos, estamos invitando a toda la sociedad civil, la academia, la rama judicial, es decir, estamos haciendo una convocatoria nacional para que trabajemos todos en 4 frentes que hemos identificado que son los más graves. ¿Y cuáles son esos 4 frentes? El primer frente, el manejo de la víctima dentro del proceso. Correcto. Porque resulta que la víctima está siendo manejada como si fueran cualquier testigo. Si bien los procesos penales, las normas protegen al niño para que no se enfrente al agresor, se enfrenta al abogado y se enfrenta al perito. Me deja hacerle una confesión al aire de una gran tristeza que yo tengo. Yo soy el autor de una ley que busca evitar la revictimización de los niños víctima de abuso sexual en el proceso judicial, que impone como obligatoria, por ejemplo, la utilización de la cámara de Gesell. Y lo que me he encontrado es que la rama no ha preparado a la gente que tiene que adelantar estos procesos. El proyecto de ley se inspiró en buscar la menor cantidad de comparecencias de los niños a instancias judiciales. A una niña la violan y después tiene que ir una vez al proceso y volver al proceso y volver al proceso y volver a someterse a dictámenes, y eso ha quedado un poco en letra muerta. Sí, inclusive nosotros tenemos aquí en la sección tercera algunas sentencias ordenando a la Fiscalía el uso de las cámaras, y por eso se ha conseguido en algunos casos, pero a ver, ahora hay que ir más allá. Entonces, lo primero es atención de la víctima. Pero ahora hay que ir más allá de que la víctima tenga pocas comparecencias. La víctima no tiene por qué tener comparecencias. Es lo que se está estudiando en este momento en el mundo. Es bajarlo, ojalá hasta la víctima adelanta un proceso para el manejo de su trauma, para el manejo de su situación familiar, y el proceso judicial, paralelamente, el juez tiene interferencias en los dos procesos, el juez, y puede alimentar el proceso sin necesidad de violentar a la víctima. Entonces, eso es más, pero eso hay que estudiarlo, eso socialmente y jurídicamente tiene dificultades. Es manejo de la víctima. Manejo de la víctima. El segundo eje es relación de la justicia con la administración. Correcto. O sea, ese juez, que el ejemplo de España es muy importante porque es un solo juez que maneja los asuntos civiles y penales, y la parte de la administración y la parte de la víctima. No tiene que ir a la demanda civil, a la demanda penal. Es un juez, solo juez de violencia. De violencia. Pero la interconexión administrativa es muy importante porque el juez dirige toda el manejo institucional. Tema para que haya coordinado en una reforma a la justicia. Tercero. Y tercer punto, la formación de los operadores judiciales y la formación de los psicólogos, psiquiatras, médicos, pero especialmente del juez. Es decir, en España ese es la espina dorsal del tema, es jueces que es jueces, conozcan el tema, idóneos.
especializados en violencia, capaces de despojarse de los imaginarios colectivos para fallar en justicia. ¿Se llama juez de violencia? Sí, la justicia es de violencia y el juez es de violencia. Y el cuarto tema ya el manejo de la ley, del proyecto, de la convocatoria. Estamos tratando de que sea una convocatoria general al país, un manejo, un compromiso de todos, y entonces el manejo ya político y sociológico e interdisciplinario de la ley. Deplorablemente se nos agota el tiempo con la magistrada Estela Conto. Este país no puede seguir tolerando estos niveles atroces de violencia contra nuestras niñas y nuestros niños. Este país no puede seguir lavándose las manos frente a un fenómeno tan desgarrador y tan brutal. Por eso tenemos no solamente que reconocer y aplaudir, sino apoyar las iniciativas como esta que lidera la magistrada Estela Conto, que lidera el Consejo de Estado, y decirle muchas gracias por estar aquí y éxitos con el evento, y estaremos muy pendientes de las conclusiones para que ojalá se puedan poner en práctica. Muchas gracias, Juan, y yo quiero hacer un reconocimiento a las entidades no gubernamentales que nos están apoyando, a Plan especialmente, a Plan Colombia, a Profamilia, a UNICEF, Procuraduría, Fiscalía. O sea, este es un trabajo que lo estamos organizando y vamos a llevar adelante. Las universidades estamos vinculando también a la academia. Gracias a todas estas instituciones y gracias a todos los que cada día aportan su esfuerzo para que no se siga abusando de los niños y las niñas en Colombia. Gracias por haber estado con nosotros. Sigan con Red Más Noticias.